Ya tenemos, en el vídeo anterior hemos creado nuestro proyecto ETS. Hasta ahora hemos trabajado solamente en el ordenador. Ahora ha llegado el momento ya de volcar ese proyecto en el aparato o los aparatos que tengamos dentro de nuestro proyecto, o sea, dentro de nuestra obra, sí, de nuestro proyecto real, ¿no? Es lo que vamos a hacer a partir de ahora en este vídeo, que es volcarlo, lo que llamamos la grabación de los aparatos. Como es una práctica muy pequeñita, vamos a aprovechar para ver más cosas. Vamos a ver, por ejemplo, las herramientas de diagnóstico que nos van a permitir comprender mejor cómo funciona el ETS, viendo esa cosa tan abstracta que veíamos en la teoría, que eran los telegramas, y comprendiéndolos. Y ya veremos que eso nos va a permitir incluso hacer una gestión remota de nuestras instalaciones de una manera bastante sencilla, quiero decir, bastante simple en comparación con lo que parece cuando estudias la teoría, por lo menos, ¿no? De paso, iremos viendo, igual que hicimos en el vídeo anterior, dónde encontrar los diferentes elementos del entorno de desarrollo del ETS a medida que los vayamos necesitando. Pienso que es más ameno eso que hacer solamente un tema explicando, pues si queréis abrir una nueva ventana tenéis que ir aquí y aquí. No, a medida que lo vamos necesitando parece que tiene más interés el utilizarlo y el buscarlo. Antes de meternos a saco en el tema, sí, os voy a presentar, para los que os hayáis saltado el vídeo anterior, un poquito el esquema de lo que teníamos, que era simplemente que queremos encender desde el proyecto que hemos hecho mediante este pulsador. Cada vez que pulsemos de forma alternativa encenderemos y apagaremos esta luz, este piloto, que es tal cual lo tenemos. Ahora veréis una foto del maletín de prácticas. Para ello hemos conectado esto no a la entrada 1 como aparece aquí, sino a la entrada 3, y aquí esta salida, la salida Z1, es el relé que enciende y apaga esto. Para ello es necesario tener la fuente de alimentación, el interfaz de comunicación, en este caso al ser IP, pues lo hacemos a través de nuestra red local, y ya mediante el bus tenemos todo, el aparato alimentado, la capacidad de comunicarnos con él, la capacidad de que él se comunique consigo mismo, ya lo veremos también a través del ETS, etc. Para, como decía, esos que se han saltado el vídeo anterior, simplemente que veáis un vistazo donde están ubicados los elementos. Tenemos la interfaz que empleamos, en este caso es la 730, no es la 731, es el modelo anterior, tiene alguna limitación. Para poder ver algunos elementos, de todas maneras hemos añadido en estos vídeos una interfaz USB que lo hace más sencillo de entender todo. Ya veréis, además creo que aporta bastante información de cara a comprender cómo funcionan las herramientas de diagnóstico, etcétera. La fuente de alimentación de la línea 1.1, tenemos una línea 1.0, tiene la suya propia, como veis aquí, y el aparato en cuestión. ¿Vale? Esto es todo. Aquí tenemos el pulsador, conectado a la entrada, como decía, IN3, lo pone aquí, y el piloto conectado a la salida del Z1 del 111. Dicho esto, nos vamos al ETS, y en el ETS lo primero que tendremos que hacer es irnos a conectarnos con el bus. Y para ello contamos con el interfaz que ya tenemos creado, porque es una interfaz de un maletín de prácticas. En un aula tenemos 5 y nosotros lo que hacemos es que a cada uno de ellos le damos una dirección IP fija, no dinámica, no es NTFS, o sea, no es NTFS, sino que es una dirección individual, o sea, una dirección IP localizada a la que podemos dirigirnos a cada uno de ellos, y así evitamos problemas y conflictos entre unos grupos de prácticas y otros, aunque estén en la misma red local. Y luego tenemos también, como veis, que el propio ETS me localiza que hay otro interfaz, que es el USB, que como decía también tenemos previsto, que ya luego lo veremos, pero que como veis, si le dais aquí al botón de prueba, vais a ver que está conectado, nos dice aquí un OK cuando lo logra, ya lo veis, ¿sí? Igual que nos lo dice cuando pulsamos aquí en este, volvemos al botón de prueba, vemos que nos dice OK en este de aquí. Vamos a utilizar el que tenemos, el IP, el interfaz IP, que es el que en principio por defecto viene en cada uno de los maletines, y así será lo más parecido a las prácticas reales que hacemos en los cursos nuestros.
Para programar esto ya veíamos en el vídeo anterior que tenemos diferentes opciones. Sí, quiero decir, tenemos las carpetas dinámicas que nos permiten acceder a los aparatos que tenemos iniciales, que son los que no hemos grabado nunca. En este caso, como veis, este aparato ya pues para preparar la práctica, ya hemos ido haciendo alguna prueba y eso, bueno, hemos dejado aquí sin darnos cuenta la programación metida y la configuración básica metida, pero es igual, nosotros la volveremos a meter. Lo importante es que ni siquiera tenemos la dirección individual de este aparato metida, del 111. Si este aparato lo grabamos y luego lo volvemos a modificar, nos aparecerá en esta otra ventana dinámica, como ya veíamos en el vídeo anterior, y si lo hubiéramos metido en la topología, como veíamos en el vídeo anterior, nos aparecería aquí si no estuviera asignado a ningún elemento de la vista de edificio. Para programar podemos hacerlo, como decía, desde la vista de edificios o desde cualquier lugar donde nosotros tengamos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a los aparatos, como la vista de topología, donde tenemos aquí, si le damos a botón derecho, sobre, por ejemplo, la nueva línea, ya me aparece que puedo programar, bueno, en principio, aquí, perdón, tenemos la posibilidad de programar, sí, todos los aparatos que están en esa línea, que en este caso se llama nueva línea, que es la línea 1.1, ¿vale? Podemos hacerlo también desde la vista de dispositivos. Podemos ir, son vistas típicas para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Aquí tendríamos todos los dispositivos independientemente de la línea en la que estuviera. Decíamos, vamos a grabar todos, los de la 1.1, los de la 1.2, los de la 1.0, todos. Y directamente los podríamos grabar desde aquí, ¿no? Los tendríamos todos a la vista. O incluso en las últimas versiones del ETS, del TS5, ya podemos grabar, programar directamente desde aquí. Y cuando lo hacemos, lo que programaremos son aquellos aparatos que se ven involucrados en esta dirección de grupo. Aquellos que tienen objetos asociados a esta dirección de grupo se programarán de acuerdo al modo de programación que nosotros escojamos, o una programación parcial o individual, etc. Vamos a irnos al procedimiento inicial que utilizamos habitualmente cuando estamos ante un proyecto nuevo que tenemos que crear, que tenemos que instalar. El instalador ya está trabajando en obra, ya tiene a lo mejor preparadas las cosas, le faltan los aparatos y nosotros tenemos que enviárselos cuanto antes porque ya los necesita para irlos colocando en obra, por lo menos los aparatos de las cajas. Sí, los aparatos que van empotrados en cajas o en falsos techos o también en la CPM o en algún cuadro, que también en muchos sitios se soluciona esto con cuadros. Entonces los necesita ya y nosotros, aunque hemos ido avanzando nuestro proyecto mientras recibíamos los aparatos, ahora ya tenemos que volcarlo. ¿Cuál es el procedimiento lógico? Bueno, cogeremos grupos, por ejemplo, cogeremos todos los de mi casa, o todos los de una caja, o todos de la entrada, grupos, según nos convenga, según lo que hayamos conectado. A lo mejor hemos conectado 20 aparatos en nuestras tablillas de conexionado rápido que tenemos ya preparada para ello, y lo que haremos será decir programar. Pero antes de programar, que no se me olvide, muy importante, y para ello vamos a centrarnos directamente en el aparato este, lo que tenemos es que saber a quién vamos a programar. Quiero decir, cuando nosotros demos programar dirección individual, el ETS me va a decir, por favor, pulse el botón de programación del aparato 115. Yo tengo que saber cuál es el botón de programación que tengo que apretar. El botón de programación, sí, físicamente, lo vemos aquí en el aparato, es este de aquí, sí, que está aquí señalado, lo veis, prog, y es este aparato, este botón de aquí, que cuando yo lo pulse, automáticamente se iluminará. Pero tengo 20 aparatos, yo no sé cuál le corresponde cada uno de ellos, aunque lo tenga en la lista de puntos. Así que lo primero que hay que hacer es ponerle una etiqueta, bautizarlo, ponerle un timbrado que nos permita identificarlo. Son muchos los aparatos que tenemos que poner en cualquier obra, y entonces hay que tenerlos muy bien localizados. A mí no me gusta eso de coger y ponerle una etiqueta con indeleble, de cualquier manera, en fin, al final el cliente cuando ve según qué cosas, pues también eso le hace dudar un poquito de la profesionalidad. Lo bien hecho bien parece, decimos habitualmente, ¿no? Entonces para ello incluso contamos con una etiquetadora que permite imprimir, decirle por ejemplo, imprime de la 1.1 hasta la 1.40 y me imprime todas las etiquetas seguidas, pretroqueladas, con lo cual me permite cortarlas simplemente con la mano, sin necesidad de tijeras, y pegarlo de una manera rápida, ¿no? Tenemos que conjugar el buen acabado
con la necesidad de timbrarlo, con optimizar tiempos, porque al final todos son pequeños tiempos que luego incrementan los costes y es lo que tenemos que intentar evitar y optimizar al máximo. Así que cogeremos nuestra etiquetadora, que la tenemos también en el portal, ¿no? En una etiquetadora Brother, si nos preguntáis, vamos, habrá más en el mercado, nosotros distribuimos y la verdad es que estamos muy contentos con ella. Y ponemos esta etiqueta, plan, le ponemos la 111. Ya tenemos el aparato perfectamente identificado. Ya solamente nos falta volcarle el programa. Ahora sí, volvemos al ETS, seleccionamos desde dónde queremos programar, por ejemplo, desde aquí, vamos a programar todos los aparatos de la entrada, y le decimos programar, y vamos a programar la dirección individual para empezar, ¿vale? Entonces vemos que hay dos opciones en las que pone programar dirección individual. Y hay una opción que nos puede dar duda, que es programación completa. Claro, es la primera vez que programamos todo. Si nosotros le diéramos programación completa y tuviéramos 20 aparatos, ¿qué sucedería? El ETS empezaría por el primero de la lista que hubiera puesto, los pondría todo en cola, ¿sí? Y nos diría, por favor, pulse el botón de programación del 111. Yo le pulsaría ese botón de programación y automáticamente lo reconocería el ETS y empezaría a volcarle la dirección individual. Enseguida, porque eso es un procedimiento bastante rápido, requiere pocos telegramas, terminaría y apagaría el piloto. Pero no me pediría que apretase el botón de programación del siguiente, sino que empezaría entonces un proceso bastante más lento, que es el de programación de la aplicación. Y estaría volcándolo hasta que terminara. Cuando terminase, entonces me volvería a decir, por favor, apriete el botón de programación del, por ejemplo, 112 o el 113, el que toque. Y entre medio hay unos tiempos bastante largos, demasiado largos, como para quedarse esperando, demasiado cortos como para marcharse. Entonces es realmente una trampa. La solución, grabar primero las direcciones individuales, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y entonces esta opción de programación completa, de momento la descartamos. ¿Cuándo la emplearemos? Cuando tengamos una obra ya que están muchos aparatos ahí montados y recibimos uno, que tenemos que programarlo y mandarlo para allá. Solamente tenemos uno. Bueno, pues lo lógico es utilizar programación completa. Entonces primero me graba él la dirección individual y a continuación empieza de manera automática a grabar todo lo que es el programa de aplicación, que es lo que haríamos si ya conociéramos directamente cuál es la dirección individual que tiene, que luego lo veremos también. Tenemos entonces ya que descartar solamente entre programar dirección individual y sobreescribir dirección individual. Sobreescribir dirección individual requiere que nosotros conozcamos la dirección individual del aparato al cual le queremos cambiar o sobreescribir la dirección individual. Le escribiremos, si utilizamos esta opción, la dirección individual que tiene nuestro proyecto ETS. Y la dirección que él tiene, sí, por cierto, para hacer esto tendríamos que seleccionar desde aquí, desde el propio aparato, no podemos hacer una, lógicamente, una sobreescribir varios porque nos armaríamos un lío, no sabríamos cuál estábamos programando, teníamos que hacerlo desde aquí, esto sí que habría que hacerlo desde el aparato, ¿sí? Con lo cual ya empezamos a descartar esta opción, ¿verdad? Esto es para puntualmente cambiar la dirección individual que tiene un aparato. Y para ello decía, le vamos a poner la dirección individual que aparece, que figura aquí en nuestro TS, y le vamos a poner la que cuando digamos aquí en sobreescribir dirección individual, escribamos en esta ventana. Como nos dice aquí, sobreescribir dirección individual con la dirección 111, el aparato que en la actualidad tiene, por ejemplo, la 1127. Le daríamos aquí 1.127, nos permitiría darle a aceptar y lo cambiaríamos. Bien, no es nuestro caso porque si tenemos conectados, por ejemplo, 20 aparatos que acabamos de recibir, todos vienen con la misma dirección individual, ¿no? Con la 15.15.255. Con lo cual, si nosotros le decimos sobreescríbeme el aparato que tenga la dirección 15.15.255 con la 111, simplemente va a decir, oye, no puede ser, hay más de un aparato que tiene la 15.15.255. Sería inviable. O sea, no, primero no es lógico y segundo el ETS nos lo va a advertir y no nos va a permitir hacerlo. Con lo cual, por eliminación, hemos llegado a que lo que tenemos que emplear es programar dirección individual cuando empezamos un proyecto de este tipo. De esta manera, el ETS, como vais a ver, no vais a ver, lo vamos a ver ya. Le doy aquí al seleccionar, o sea, ya he seleccionado esto, le doy a programar dirección individual y le doy aquí y veo que empieza a pedirme el programar dirección individual. Por favor, pulse el botón de programación. Voy a ampliar esta ventana
para que lo podamos ver entero el mensaje, por favor pulse el botón de programación. Vale, vamos a hacer una cosita más. Como decía, vamos a aprovechar para explicar las herramientas de diagnóstico, y para ello lo que vamos a hacer, fijaros que fácil, desde aquí, cambiar la vista de direcciones de grupo, por ejemplo, por la vista de diagnóstico, y la ponemos aquí. Y vamos a seleccionar una herramienta que empleamos en obra constantemente, que es el monitor de grupos. Es tan importante que yo suelo decir, digo, lo menos que te puede pasar si no comprendes y manejas bien esta herramienta es que suspendas el examen de KNX Partner o el de avanzado, dependiendo. Eso es lo menos que te puede pasar, porque en la vida real te vas a llevar un montón de bofetadas al no saber por dónde te da el aire, ya que no ves qué es lo que sucede. Recordad lo que os decía en una instalación normal. Si no se enciende una bombilla, pues puede ser que la bombilla esté fundida, que el interruptor... que la bombilla esté fundida, que el PIA esté bajado o que se ha ido la luz. Básicamente, pues más cosas pueden pasar. Es difícil que alguien haya tocado una caja de distribución y haya perdido la conexión, en fin. Normalmente es eso, o el interruptor se haya roto, también puede ser. Pero no hay más. Aquí puede ser que el aparato que envía el telegrama no lo envíe, que no lo envíe correctamente, que no lo envíe a la dirección de grupo adecuada. Necesitamos saber qué es lo que pasa. Y también cuando grabamos, ¿por qué no? Pues va a ser bastante consolador ver que efectivamente, aunque esto esté aquí a lo mejor en un momento dado aparentemente parado, están circulando los telegramas de programación por el bus indicándonos que el procedimiento no se ha abortado, y en lugar de abortarlo nosotros, que puede tener consecuencias un poquito indeseables, como tener que repetir otra vez todo el volcado completo con el tiempo que eso conlleva, pues directamente lo dejamos porque estamos viendo que está funcionando, aunque parezca que la barra de progreso esta, ¿sí?, no nos lo marca adecuadamente. Así que lo que tenemos que hacer es directamente, una vez que seleccionamos el monitor de grupos, sí, no el de bus, que el de bus no se puede utilizar cuando estamos accediendo con el interfaz, por ejemplo, como ahora, para programar, solamente permite, por así decirlo, un uso simultáneo, una conexión simultánea, y seleccionar el monitor de grupo, decía, darle al botón iniciar, que lo tenéis aquí, le damos a iniciar, y entonces empieza a grabar aquí en la pantalla, cuidado, no en el disco duro, eso tendríamos que haberlo seleccionado en las opciones que tenemos aquí, que no está accesible. Siempre que esto está en marcha tendríamos que tenerlo para tener aquí las opciones y podríamos decirle que nos lo grabara de una determinada manera, etcétera. Es interesante cuando monitorizamos instalaciones en las cuales vemos que hay fallos aleatorios, que a lo mejor se producen cada 3 días, de pronto, oye, ¿qué ha pasado esto? Y no sabemos muy bien que grabar los telegramas nos va a dar una información que es la única que realmente nos va a permitir poder intervenir para solucionar el problema de alguna manera, ¿no? Entonces ya vemos que están aquí grabándose los telegramas que circulan, en este caso hacia el bus, telegramas muy curiosos, por otra parte. Ahora vamos a estudiar uno de ellos, por ejemplo este de aquí, que vemos que tiene la prioridad de sistema, porque es un telegrama. Lo voy a detener un poquito este scroll. La prioridad de sistema, que vemos que va dirigida desde la dirección de origen, ¿lo veis? Dirección de origen, desde el aparato 11250, que es nuestro interfaz, lo veis aquí, nuestro interfaz de grabación, cuya dirección local, sí, es la 250, que es la dirección que emplea como interfaz de programación, y está lanzando los telegramas, sí, al bus a la dirección 000. Todos estos telegramas, como veis, están en gris, ¿sí?, porque no lo identifica en el proyecto. Quiero decir, el aparato, el interfaz de programación, nosotros no lo hemos metido en nuestro proyecto, no está en ninguna parte. Solamente nos hemos molestado en meter el aparato de entradas y salidas, ¿sí?, pero no el interfaz a través del cual nos comunicamos. En un proyecto real, pues habitualmente sí que lo hacemos, ¿no? En este caso hemos obviado el tema por no ir complicando mucho esta práctica. Más adelante lo haremos y así de paso veremos también cómo se configura. No tiene ningún misterio en realidad, pero bueno, lo podremos hacer. El nombre de origen, por tanto, no aparece porque no está en nuestro proyecto, ¿sí? Y el nombre de destino, en este caso, si os fijáis, no va dirigido a nada en particular, ni a un aparato en particular, ni a una dirección de grupo en particular. Va dirigido a la dirección broadcast. ¿Y esa dirección broadcast cuál es? Es la 000. ¿Qué significa esto de broadcast? Significa para todos. Está lanzando un mensaje que va para todos. Y el mensaje traducido al cristiano sería más o menos: a ver, ¿quién aprieta el botón de programación? Quiero que me digáis la dirección individual del aparato que ha apretado el botón de programación. Entonces,
hace esa petición y a continuación lo que hace es leerlo, ¿vale? Lo que quiere es que lo pongan en el bus esos elementos y entonces a continuación leerlo. A partir de estos telegramas, que por cierto van con la prioridad del sistema porque son telegramas ya de programación, una prioridad que nosotros no podemos modular desde el ETS, entonces para que no se aborte en caso de que estemos programando una instalación que está en marcha y circulan muchos telegramas de otras cosas, de una estación meteorológica, de encendidos, apagados, de regulaciones, de lo que sea, ¿no? Pues para que no se aborte en caso de colisión con algún telegrama, directamente tiene prioridad la programación, pero permite funcionar el bus en esos tiempos en los cuales el aparato pues no está enviando esos telegramas. De esta manera ya tenemos aquí, veis, la fecha, bueno, tenéis, si empezamos desde el principio, el número de telegrama, que nos permite además cada una de estas columnas, igual que una tabla Excel, ordenar por concepto, la fecha, la hora, el servicio, que es el bus. En este caso nosotros lo que vamos es enviando telegramas al bus, no son telegramas que estén desde el bus, que se hayan mandado desde el propio bus, por ejemplo, ¿no? Son telegramas diferentes. Esto que llama indicadores, que es una traducción del término inglés de flags, de banderas, que en español siempre hemos utilizado más bien como banderas, ¿no? Que son informaciones de tipo técnico, como por ejemplo si es un telegrama de repetición, alguna cosa de este tipo aparecería aquí. Y también la dirección de origen, la dirección individual de origen, el nombre de origen, que ya veis que no lo tenemos, como hemos comentado, la dirección de grupo destino, que es la 000. Si recordáis, y vamos a utilizar esta ventana de arriba para cambiarla un momentito por la de direcciones de grupo. Y en direcciones de grupo, si recordáis, cuando hemos creado la dirección individual, la 001, la ha creado él automáticamente. Es la primera dirección individual libre que tiene. Podemos utilizar, por ejemplo, la 010, pero la 000 no está disponible porque está reservada como dirección, veis, broadcast, que es la dirección que todos los aparatos tienen grabada en su memoria de fábrica para poder recibir este tipo de telegramas y para poder responder a ellos, porque si no, no funcionarían, ¿no? Entonces, esta dirección broadcast, sí, es a la cual nosotros estamos haciendo esta petición de lectura de la dirección individual. Ya por terminar de analizar un poquito esta ventana hasta donde la información que nos muestra en este tipo de telegramas, pues vemos aquí que tenemos lo que es el bit de ruta, el contador de ruta, que no se le da la palabra, que viene con el 6, ¿sí? Porque está directamente conectado al mismo segmento en el cual estamos recibiendo los telegramas. Entonces no ha habido ningún salto en una palabra de acoplador de línea, de acoplador de área, de amplificador siquiera, no ha habido ningún salto de ningún elemento de estos, con lo cual va con el por así decirlo, con el valor completo, ¿no? Con el número 6. Y aquí, pues un poquito el tipo de telegrama que es el comando de domain address read, ¿vale? Y physical address read. Son comandos que él emplea, que nosotros no estamos pudiendo manipular. Y ahora me voy a ir apretando este botón de aquí, directamente a la parte de abajo, para tener ya el scroll activo. Bueno, hecho esto, vamos a hacerle caso, ¿no? Porque me está aquí el hombre esperando. Por favor, pulse el botón de programación. Para poderlo hacer nosotros en la vida real, lo vamos a hacer, me permitís un momentito, lo voy a hacer, vamos a ver. Primero os voy a poner aquí la simulación para que veáis lo que podáis entender lo que de alguna manera estamos haciendo, ¿sí? Y podáis comprenderlo mejor. Vamos a ver qué es que vamos a apretar, como decía él, el botón de programación que es lo que yo ahora mismo estoy haciendo aquí en la vida real, con un poquito más de dificultad, porque claro, me cuesta esto. Mientras tanto, si nosotros vamos aquí al ETS, vemos que, vamos a ver, vemos aquí, vamos a ver, ¿dónde está el ETS? Está aquí, ETS, aquí lo tengo. Vemos que efectivamente ya ha terminado. ¿Veis? No me ha dado tiempo. Bueno, tenemos aquí registrados los telegramas de programación, ¿sí? En el cual, en un momento determinado, nosotros hemos apretado, se han grabado todos estos telegramas. Vamos a verlo, vamos a ver. Physical red, response. Physical response. Ya me ha respondido este aparato, ¿sí? Que además está en el proyecto, sistema, le manda esto, le manda a la dirección, bueno, en realidad
le estaban dando la dirección 0, ¿sí? Y automáticamente le está grabando ya esto. Vemos que ha terminado el procedimiento, y si ahora nosotros nos vamos a nuestra visualización, vamos a ver. Esto es un poquito complicado hacerlo así, ¿eh? Esto es la última vez que lo hacemos en las prácticas. Vamos a verlo. Vemos que ya el botón de programación se ha apagado, ¿vale? Entonces, aquí lo que ha pasado es que una vez que él ha terminado de grabarlo, me ha apagado el botón de programación él solito. Nosotros ahora podemos, incluso ya sabiendo cuál es la dirección del aparato, es la 111, podemos utilizar otras herramientas de diagnóstico también muy interesantes. Vamos a verlo. Para ello lo que voy a hacer va a ser maximizar esto en una ventana, que significa que cuando le doy al botón, le he dado al botón este de aquí, que se me ha olvidado marcaroslo, o lo marco, sí, le marco aquí a este botón, repito, le doy aquí, se me abre la ventana, se me ha abierto en una nueva pestaña. Fijaros, antes estaba aquí, que se ha quedado solamente con un panel abierto. Aquí podemos incluso en el entorno de trabajo abrir un nuevo panel y abrir direcciones de grupo, con lo cual tendría lo mismo que tenía al principio. Y en diagnósticos ahora tengo esta ventana. Voy a borrar estos telegramas, que en realidad ya no me sirven, y voy a abrir una nueva ventana de diagnóstico, un nuevo panel de diagnóstico dentro de esta pestaña. Entonces aquí, como veis, tengo dos pestañas, las direcciones de grupo. Voy a cambiarla por las direcciones, perdón, por la vista de edificios, y así tengo, ahora sí, lo mismo que tenía al principio. Veis que es una manera bastante ágil de poder cambiar todo esto. Y aquí tenemos el monitor de grupos, y aquí tenemos pues otras herramientas que también podemos emplear nosotros. El monitor de grupo lo tenemos conectado. Vamos a ver, por ejemplo, estas herramientas que son las direcciones individuales, ¿sí? Nosotros decimos que ya tenemos puesto el nombre, por así decirlo, la dirección individual del aparato, lo tenemos aquí puesto. Ya sabemos cuál es su dirección individual, es la 111, ¿vale? Entonces, en la 111 yo podría intentar averiguar si efectivamente se ha grabado correctamente esa dirección individual en el aparato. Para lo cual, lo que habría que hacer sería, esto nunca aparece recogido, pero si apareciera recogido, fijaros que al darle se me despliega y ya lo que me parece preseleccionado es el modo de programación, que significa en realidad, como dice aquí, dispositivos en modo programación, que a su vez significa que el aparato tiene apretado el botón de programación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar cuál es la dirección individual que tiene ahora mismo ese aparato grabada en su memoria? Pues muy sencillo, le damos aquí a iniciar, le damos al botón que está aquí, que ahora aparece ya oculto, y automáticamente vemos otra vez telegramas de tipo broadcast, en el cual está haciendo una petición de lectura a la dirección 000. Ahí responderá el aparato que apriete el botón de programación. Me voy a dirigir al panel de prácticas, apretaré aquí el botón de programación, le doy, sí, es algo que hemos podido comprobar que hacemos aquí, se enciende el botón de programación y automáticamente con el botón de programación encendido, lo veis aquí en la simulación, lo estoy haciendo en la realidad, el ETS nos lo está confirmando, vemos que a cada pregunta del ETS hay una respuesta por parte de ese aparato. Es más, no lo tengo en la simulación, pero lo tengo en el maletín. Voy a apretar el botón de otro aparato que está además en otro segmento distinto. Bueno, los telegramas están circulando y vemos que por cada pregunta que lanza el 250 a la 000, ¿lo veis? En este caso ya hay dos respuestas. Una de origen conocido, porque está en nuestro proyecto, y otra, el de la 101, de origen desconocido, porque no está en nuestro proyecto, pero no significa que no esté respondiendo. De hecho, ahí vemos la respuesta, ¿vale? Voy a apagarlo y ahora solamente tendremos una respuesta, igual que antes, por cada una de las preguntas, y acabará desapareciendo ha desaparecido la identidad, o sea, la dirección individual de este aparato de aquí, ¿vale? Si nosotros nos viniéramos otra vez aquí y apagáramos lo he simulado ahí,
lo voy a poner aquí ahora en la realidad, ¿sí? Vemos que automáticamente, volviendo al ETS, ya ha desaparecido de aquí la respuesta y volvemos a tener preguntas sin respuestas por parte del ETS a través de la interfaz 11250, que es la dirección individual que tiene dentro del bus. Veis que es interesante como verificación. Cuando tenemos dudas de si este aparato se ha grabado correctamente la dirección individual, podemos comprobarlo de esta manera. Es muy interesante, ¿eh? Con lo cual ya tenéis otra herramienta de diagnóstico a vuestra disposición para poderla utilizar en obra. Tenemos que detenerlo, veis, en las últimas versiones del ETS, en las herramientas de diagnóstico, se han tomado la molestia de indicarnos icónicamente que tenemos, por ejemplo, aquí arriba el monitor de grupos en marcha, con este play que está activado, que corresponde con este icono de aquí, el de play, ¿sí? Está grabando, está funcionando, con lo cual tiene ocupado una conexión tunneling, y este de aquí tiene ocupada otra, porque está el modo de programación también funcionando y nos lo indica, incluso de esta manera dinámica. Le doy a detener, esto desaparece y ya sé que tengo hasta 5 conexiones que me permite esta interfaz de programación, esta interfaz, el Wensel 730, ¿no? El antiguo que decía, el 731 permite también 5. Podemos también, desde aquí, darle a la dirección 111, claro, ya podemos comunicarnos, sabemos su nombre, podemos llamarle por su nombre, podemos preguntar si existe directamente. Y vemos que nos responde con un icono en verde, indicándonos que efectivamente existe, y además nos pone aquí este icono que nos indica que el LED de programación lo tiene apagado. Es tal cual lo habíamos dejado nosotros cuando hemos estado trabajando con él. Si nosotros lo encendiéramos, ¿sí? Vamos a ver. Si nosotros lo encendiéramos de nuevo, cosa que voy a hacer aquí en la vida real, también voy a apretar el botón de programación, un segundito, y volvemos al ETS, le decimos comprobar existencia, vemos que la respuesta es lo mismo, pero con el piloto encendido. Y desde aquí podríamos nosotros directamente apagarlo. Podemos decirle off. Ya la simulación empieza a sernos un poquito innecesaria porque tenemos herramientas de comunicación directa, como veis, con el bus. ¿Vale? Le decimos off y nos lo ha apagado. Igual que podríamos encenderlo. ¿Veis? Igual que podríamos hacerlo parpadear. Y efectivamente, si pudierais ver el maletín, lo que veríais sería que el LED, en este caso, está así. Lo cual es muy interesante. Por ejemplo, hay aparatos que a lo mejor están colocados de una manera que es difícil llegar a verlo y tal, y por estar dentro de una rendija, pero cuando vemos una luz que se enciende y se apaga, eso muchas veces nos hace verla mejor, entre comillas, ¿no? O sea, distinguirla, cuando a lo mejor no podemos verla fácilmente de otra manera. Entonces, ya tenemos aquí otra herramienta de programación completa, que es la comprobación de la dirección individual. Le podemos decir detener papadeo y nosotros lo que veremos es que el aparato pues deja de programar. Vemos que la simulación ya casi no nos hace ni falta, porque esta es la mejor simulación. En realidad no es una simulación, esto es una conexión real y es lo que habitualmente nosotros podemos hacer, ¿sí? en una conexión en remoto con una obra. Es que lo utilizamos habitualmente, ¿vale? Hay una herramienta también muy interesante, que es la de exploración de línea. Recapitulamos, modo de programación, muy importante, nos dice, apretando el botón de programación aquí, cuál es la que tenemos. La comprobación de la dirección individual nos dice lo que tenemos, incluso no os he hecho ninguna mención, porque ya estáis viendo que efectivamente todo esto funciona de esta manera. En este caso los telegramas no son broadcast, si os fijáis van dirigidos a la dirección individual del aparato, como es lógico, porque ya conocemos su dirección y nos dirigimos a él para hacerle encender y apagar. Podemos tenerlo, podemos estar, modo de programación, comprobación de direcciones individuales y ahora exploración de línea. Esta es una cosa que habitualmente se suele hacer cuando llegas a obra por primera vez normalmente, o cuando tienes problemas de que hay aparatos que no encuentro, pues cuáles son los que tengo, cuáles los que no. Le dices a buscar cuáles son los aparatos que tienes en la obra. Vienes, le das este botón una vez que te has conectado con el bus y automáticamente, si os fijáis, empieza, y lo veis aquí, a preguntar
por todas las direcciones individuales, lo veis en el monitor de grupo, ¿verdad? Por orden secuencialmente va preguntando hasta las 255. Bueno, en este caso tenemos un problema, que tanto hablar no me he dado cuenta, voy a cancelarlo, que no le he dicho cuál es la línea en la que quiero analizar. La que tenemos nosotros es la línea 111, ¿vale? En la línea 110 también tenemos algún aparato, pero no nos interesan de cara a nuestra práctica. Vuelvo a repetir, cambiando, que es lo primero que tenemos que hacer aquí, ponerle cuál es la línea que tenemos, que queremos analizar en este caso. Repito, buscar, sí. En este caso tenemos aquí, no hay respuestas, por eso están en verde. No hay respuesta porque no van a través de ningún acoplador de línea. Antes la respuesta nos la daba el acoplador de línea que tenemos en el maletín de práctica. Bueno, para algo nos ha servido ese error, para poder ver también esta diferencia, ¿no?, de colores, que luego, si tenéis dudas, también os recordad que dentro de las opciones de configuración, ahí podéis también ver qué significa cada color, incluso cambiarlo. Una cosa que yo no os recomiendo que la hagáis mucho, nadie lo hace, y así nos acostumbramos todos a ver el mismo color para los telegramas a la hora de hablar, por ejemplo, con un fabricante. Pues es que me salen telegramas de color verde que me indican esto, me indican lo otro. Aquí ya vemos que tenemos todos los aparatos que ha localizado desde el 110, que es el acoplador de línea, el primero, va preguntando por orden, el 111, que es de nuestro proyecto, el 112, que no está en nuestro proyecto, tal. En realidad, podemos darle que él sea quien nos diga cuál está en nuestro proyecto. No, le decimos comparar con proyecto y me dice, mira, este lo he encontrado, pero no sé lo que es, porque no está en tu proyecto ETS. Y este lo he encontrado, y sí, este ok, este lo tienes en tu proyecto. Y esta es la versión de la máscara que tiene. Y este es el 112, y este es el 11235. Este es el aparato que tenemos como el interfaz de comunicación USB, que tampoco sabe cuál es, claro, no está en el proyecto. Y el 249, que es la dirección que tiene como aparato la interfaz USB, la primera que tiene como interfaz, o sea, como aparato KNX dentro del bus, para comunicarse como un aparato más dentro del bus mediante conexiones tunneling. Y esta es la local, que es la que hemos empleado para la programación, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí, como veis, mucha información. Todavía podemos hacer más. Aparte de comparar con el proyecto, podemos actualizar flash de programación. Lo que pasa es que esto, en general, no nos va a dar hoy por hoy una gran información, porque si nosotros miramos aquí, lo que haría sería que en las carpetas dinámicas, sí, me actualizaría los flash de programación. Bueno, en este caso coincide, pero porque estaban ya así, que es que no tenemos programado ni los parámetros ni las direcciones de grupo. Con lo cual, si os parece, antes de seguir estudiando las herramientas de diagnósticos, que ahora seguiremos, sí, yo creo que ya podemos cerrar. Bueno, no, vamos a dejarlo aquí abierta. Vamos a pasarnos otra vez aquí, y desde el mismo sitio que antes, ahora vamos a decir programar la aplicación. Para esto ya no tenemos que ir al maletín para nada. Y en diagnósticos, ¿sí? Quizás me va a venir mejor. Un momentito. Paro aquí esto. Me vengo aquí. Abro en titular de direcciones de grupo. Abro como antes diagnósticos, ¿sí? Y pongo en marcha este otro monitor de grupos para tenerlo aquí a mano simplemente y no tener que cambiar de ventana. Y desde aquí le doy botón derecho, le digo programar y le digo programar aplicación. Si le diera programación completa, que es lo que muchos tienen en mente cuando hacen este tipo de cosas, directamente nos pediría otra vez que apretásemos el botón de programación. Así que mucho ojo, no os equivoquéis. Cuando queréis programar todo, no es la completa, es la aplicación. Nuestra cabeza ahí nos confunde, ¿eh? No es programación completa, sino programar la aplicación, que es todo el programa, pero no es todo lo que tiene el aparato. Como por ejemplo la dirección individual, no la vamos a cargar. Decimos programar la aplicación y no tenemos que hacer nada en el maletín, no tenemos que hacer nada con el aparato, no tenemos que intervenir para nada. Él solito, como veis, los telegramas los dirige al 111, dirección de origen, y la dirección destino coinciden, ¿vale? Es la 111, él responde desde la 111, manda la 111, o sea, el 250, el interfaz de programación se dirige por su nombre directamente al aparato de dirección 111, ¿vale? Con lo cual, no tenemos que hacer nada de lo que decía. Si tuviéramos 20 aparatos, los hubiéramos seleccionado todos ahí, al seleccionar entrada, y al decirle que los programara,
los iría programando uno detrás de otro. Si hubiera alguna incidencia, pues igual que aquí nos ha puesto que hemos programado correctamente la dirección individual o que hemos volcado correctamente la aplicación, y además si pinchamos y desplegamos aquí vemos la información de la hora de inicio, de la hora de final, la conexión a través de la cual lo hemos programado, etcétera, pues nos diría que ha habido un error, que ha pasado el tiempo de acceso al aparato, en fin, que ha pasado el tiempo de respuesta, todo eso, ¿vale? Detenemos. Hay que ser muy cuidadoso con esto, andar deteniendo, no dejando ocupadas las conexiones tunneling, porque podemos quedarnos en ellas. Volvemos a abrir la dirección del grupo, dejamos el entorno tal cual habitualmente lo tenemos. Y volvemos a la ventana de diagnósticos, ¿vale? En esta ventana de diagnósticos, ahora, una vez que ya tenemos, ahora sí, si os fijáis, tenemos todos los flags de programación grabados, esto es muy importante. Imaginaos que tenemos 50 aparatos. Y estos 50 aparatos, pues hay uno de ellos que marca aquí que no están programados ni los parámetros, ni la dirección de grupos, o los grupos, o lo que sea, ¿no? Significará que hemos hecho alguna modificación. ¿Tenéis la certeza de que este proyecto que tenéis aquí es el que en realidad está funcionando en la memoria de los aparatos? Esa es una duda muy, muy grave, ¿no? Cuando te enfrentas a una obra de verdad. ¿Por qué? ¿Y si por hacer esta modificación resulta que es una modificación previa? Fastidias lo que está funcionando en la actualidad. Conviene tener mucho control sobre estos flags, tanto que incluso, desde hace ya unas cuantitas versiones, en el ETS, incluso presionando en un proyecto en el botón derecho, nos permite hacer dos tipos de copia. Como nuevo proyecto, en el cual no nos copia los flags de programación, o como clon, y sí nos copia los flags de programación. Entonces, esto es muy importante. Si yo le voy a entregar al cliente una copia, se lo voy a entregar con los flags de programación ya todos grabados. Él verá, o el técnico que si decide acudir a otro, que coja el proyecto, podrá comprobar que efectivamente ese es el proyecto que en teoría se grabó de todo. Aún así, nosotros si cogemos una obra que no es nuestra, lo primero que hacemos es, si nos facilitan ese proyecto, que hasta ahora no es una cosa muy frecuente, ¿verdad? Lástima, por lástima, quiero decir por desgracia, porque realmente es lo que habría que hacer, una buena praxis yo creo de la profesión, pero bueno, hay lo que hay. Entonces si nos entregan ese proyecto, aún así, lo primero que hacemos es decirle al cliente, oye, vamos a empezar a trabajar, pero antes tenemos que asegurarnos que trabajamos sobre un proyecto de verdad, con lo cual este proyecto que tú me das, entiendo que es el último que tú tienes, entiendo que es el último que se ha cargado, pero yo tengo que asegurarme. ¿Cuál es la manera? Pues le digo, volver a grabarlo todo sobre los aparatos. Una vez que ya está todo grabado, ahora ya sí que sé que esto es así. Si el proyecto es mío y soy una persona ordenada y llevamos en la empresa un procedimiento de archivar adecuadamente los proyectos, pues ese paso nos lo podemos ahorrar, pero si no es nuestro, es una medida de seguridad muy importante para evitar llevarte luego sorpresas desagradables, como que te pones a hacer una ampliación y de pronto te llaman, oye, que esto que funcionaba ya no funciona, y entonces estás perdido porque tienes que hacerlo de nuevo, esa parte, ¿no? Porque no sabes qué es lo que ha pasado. Había un proyecto posterior a ese que ha modificado ese proyecto, que pasa demasiadas veces. Así que mucho ojo con eso. Las herramientas están, como veis, para poder ser cuidadosos. Entonces, una vez que ya tenemos esto con todo programado, es el momento de poder ver los telegramas que tenemos en el bus, para efectivamente comprobar que funciona. Ahora sí que no voy a poneros aquí ninguna simulación, ¿sí? Ni siquiera la imagen del maletín. Vamos a tener que averiguar que esto funciona y vamos a ver las dificultades que eso tienen. Y de paso, ¿por qué no? Por rizar el rizo, vamos a hacer algo que pocos integradores conocen. Y es que podemos conectar a la vez, ¿sí? Con dos interfaces al mismo bus desde el mismo ordenador. Vamos a borrar estos telegramas. Borramos esto de aquí. Lo tenemos aquí vacío. Aquí están las opciones, os recomiendo que les echéis un vistazo. Creo que no merece la pena aburriros contándolas todas. Aquí os da la opción de la manera de grabarlas, el directorio donde lo vais a grabar, la coloración que le vais a poner, las condiciones, etcétera, ¿no? Porque podéis hacer filtrados de grabaciones, muchas cosas. Echarles un vistazo porque es muy importante de cara a la monitorización remota. Pero ahora trasciende un poquito lo que es el contenido de este tema. Le vamos a dar a iniciar y estamos, si os fijáis, conectados a través del interfaz HTCF1, sí, que es el interfaz IP. Aquí nosotros, antes de conectarnos, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar este, que es el perfecto, vamos a seleccionar otro, que hemos comprobado previamente que lo tenemos aquí conectado, ¿eh? Lo hemos visto antes y lo hemos probado. Vemos que se comunica perfectamente. Le damos a prueba de nuevo para que lo veáis otra vez. Esperamos que responda y hasta aquí el OK.
Nos volvemos aquí. Entonces, con este que tenemos aquí, el KNX y USB, le damos iniciar y estamos, ahora sí, conectados simultáneamente con el monitor de grupos, con el monitor de bus. Muchos integradores, cuando vean esto, dirán, pero ¿cómo es posible que se ha conectado a la vez al monitor de grupos estando el monitor de bus funcionando? Bueno, hay que darse cuenta de esto. La clave está en que estamos utilizando dos interfaces de programación diferentes. Tenemos un cablecito USB conectado a una interfaz USB conectado al bus, que tiene su dirección individual, como veis aquí, que es este de aquí, que tiene su dirección, que es la 235, y otro que tiene la 250 conectado, en este caso vía Wi-Fi, mediante la red local, ¿vale? No hubiéramos podido nunca conectar a través del mismo interfaz con el monitor de bus y con el monitor de grupos. De hecho, vamos a demostrarlo, ¿sí? Cambiando simplemente la interfaz con la que pretendemos comunicar nuestro monitor de grupos, utilizando la misma que ahora mismo está abierta aquí, tenemos la conexión abierta con el monitor de bus en abajo, vamos a intentar abrir otra nueva instancia, pero en este caso el monitor de grupos, y vemos que no vamos a poder. Vamos a través de, a ver si no me equivoco, lo tengo aquí, ¿vale? Le doy a iniciar y efectivamente me dice un error. La interfaz local ya se está utilizando en modo monitor de bus. Me dice que detenga el monitor de bus si quiero utilizar el monitor de grupos. El monitor de bus, por tanto, tal como veíamos en la teoría, es exclusivo. Cuando coge el bus no se puede utilizar para otra cosa, ni para grabar, ni para nada. Y al contrario, si estamos grabando, o sea, si por ejemplo aquí lo hacemos al revés, detenemos esto, ¿sí? Ya tenemos libre el USB, ¿sí? Le digo a iniciar, ¿correcto? Y entonces, automáticamente cuando yo intento iniciarlo de aquí, me dice el mismo mensaje. Solamente permite una conexión para él solo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. No quiero confundiros, porque realmente lo poco habitual en una pantalla de ETS es que, claro, el integrador no suele llevar dos interfaces simultáneamente muchas veces para conectarse de dos maneras con el bus, lo cual es bastante recomendable, ¿no? Tener este doble camino para incluso monitorizar cosas diferentes, como vamos a ver ahora. Y entonces, pues se puede confundir, decir, bueno, esto va contra todo lo que yo he estudiado en teoría. No, no. Estamos utilizando la HTCF1, que es una interfaz IP como veis, y aquí otra, que es una USB. Voy a borrar estos telegramas para no equivocarnos, y ahora sí, le digo iniciar el monitor de grupos en la IP e iniciar el monitor de bus en la USB. Hecho esto, ahora sí que no necesitamos ninguna visualización para ver qué es lo que pasa. Y vamos a ver alguna cosita interesante. Le voy a dar, igual si me callo se graba y podéis escuchar como pulso el botón y el clic a continuación del relé cuando yo le doy. No sé si se ha grabado o no, ya lo veremos, pero en cualquier caso sí que se han grabado los telegramas, aquí los tenéis. He apretado el pulsador que hemos programado y efectivamente aquí tenéis reflejado en el monitor de grupos el 111, que viene el nombre de origen, la dirección destino, el nombre de destino, no sé cuántos. Bueno, voy a minimizar esto de aquí para tener la mayor información posible y me dice encender. Aquí ya vemos alguna información distinta y es que, como suelo decir yo, el monitor de bus es más hard, más buscando lo que es la comunicación, los fallos o cómo se ha producido esta comunicación, mientras que el monitor de grupo es más soft, más preocupado en las comunicaciones, pues lo que se han dicho, para qué se lo han dicho, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que ha habido un ACK y es correcto todo. Bien, si yo lo mando a apagar, en lugar de mandar un 1, que lo veis aquí, ha mandado un encender, que eso lo veis tanto en el monitor de bus como en el monitor de grupos, ¿sí? Veremos que a continuación lo que va a mandar va a ser un apagar. Nuestra programación está funcionando. Aparentemente parece que no hubiera mucha diferencia entre uno y otro, pero realmente la información que aporta este es, como decía antes, más hard. Nos habla, por ejemplo, de que ha habido un acknowledgement correcto y ahora vamos a ver, vamos a hacer una pequeña modificación al proyecto para poder simplemente hacer una grabación
y entonces ver cuál es el resultado de la grabación. Me aseguro de que tengo esto funcionando, efectivamente, están grabando. Tengo aquí esto y voy a borrar simplemente, por ejemplo, la salida. Puedo hacerlo de dos maneras, o pulsando aquí en botón derecho y decirle desenlazar, o haciendo desde aquí con la tecla suprimir, ¿sí? Directamente o dándole aquí a borrar. Podemos, de cualquiera de dos maneras, podemos borrar esta asociación, ¿vale? Si lo hago aquí abajo, fijaros aquí arriba que va a desaparecer. Lo hacemos a la de 3, a una, a las 2, a las 3. ¿Estás seguro que desea borrar los elementos seleccionados? Sí. Le digo que aceptar y automáticamente me ha quitado esta asociación que tenía aquí en el aparato y lo veo en las dos ventanas, que es todo coherente, ¿no? Ahora, si yo me voy a aparatos iniciales, no tengo nada porque no he añadido nuevo, pero en aparatos modificados tendré que cambiar las direcciones de grupo. Desde aquí mismo puedo lanzar la programación y decirle programación parcial. En este caso no me voy a molestar en hacer la programación completa. Estos aparatos son rápidos, pero bueno, sí, así todavía es más rápido. Y me vengo a diagnóstico. Vemos los telegramas de programación, tanto en el monitor de bus como en el monitor de grupo, y aquí vemos la diferencia. Como decía antes, o no sé si lo he comentado o no, pero bueno, lo vemos ahora. Aquí en el monitor de grupos vemos que hay un telegrama verde que significa telegrama no reconocido, ¿vale? Como decía, los códigos de colores los tenéis aquí en las opciones. Y aquí tenemos 3 telegramas amarillos que son telegramas de repetición, como veis aquí en los indicadores. Pero vamos a ver más telegramas amarillos simplemente intentando monitorizar lo que pasa en el bus. ¿Recordáis cuando antes le dábamos al pulsador que veíamos los telegramas arriba y abajo que iban pasando y eran idénticos, ¿vale? Vamos a repetirlo ahora. Siguen siendo iguales, son telegramas en blanco, no están en gris porque están reconocidos, ya que tanto el remitente, como lo veis aquí, o aquí, da igual, en el monitor de grupos o en el monitor de bus, está el dado de alta del aparato, está creado el aparato, tiene su nombre, etcétera, que lo hemos creado nosotros, y aquí la dirección de grupo tiene el nombre que coge del proyecto, ¿sí? No lo manda por el bus, pero cuando llega el ETS coge el número este de dirección de grupo y le asocia aquí, para que nosotros lo entendamos bien, el nombre de la dirección de grupo, y entonces vemos que cada vez que le damos, tanto arriba como abajo, aparecen telegramas blancos. Aparentemente todo bien. Pero vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a apagar el monitor de grupos y vamos a volver a darle al monitor de bus. Fijaros lo que ha pasado. Ha pasado que el monitor de grupos está desconectado, ¿sí? Solamente está conectado el monitor de bus y entonces resulta que ha intentado mandar el telegrama, lo mando una vez, 2 veces incluso, estamos viendo aquí, que manda el telegrama, 3 telegramas de repetición y todavía aún así vuelve a intentarlo otra vez más. Esto es porque son aparatos que no son los que tiene ahora BES, son aparatos antiguos que tenían este pequeño fallo, porque es un pequeño fallo, pero que bueno, que podía saturar el bus. Entonces lo que tiene es que no responde a los telegramas que se lanza él mismo, ¿de acuerdo? Entonces no le manda la CK, con lo cual cuando está encendido el monitor de grupos, vamos a volverlo a encender, vamos a volverlo a dar, vemos que no se producen esos telegramas de repetición, que sí que vemos cuando desconectamos esto, porque no hay alguien, que en este caso sería el monitor de grupos, quien lo está devolviendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si nosotros esto lo intentamos con el monitor de grupos, sencillamente no nos vamos a enterar, no lo vamos a ver. ¿Veis la diferencia? Hemos apagado el monitor de bus, le damos encender apagar y vemos que manda el telegrama. Vale. Veis el interés de tener la posibilidad de emplear ambas herramientas para poder valorar bien cómo funcionan las comunicaciones. Lo vemos, ¿no? Uno mira una cosa, el otro mira otras cosas. Una cosa muy interesante que puede hacer también el monitor de grupos, que no puede hacer el monitor de bus, es, desde aquí, nosotros podemos leer los telegramas. Yo pulso un pulsador, por ejemplo, como hemos venido haciendo, fijaros, pulso un pulsador, que este es el último telegrama que hemos mandado, ¿vale? Que lo tenemos tanto aquí como aquí. Entonces, vemos este telegrama y tenemos aquí la fecha, la hora, ¿sí? El servicio del bus, es un telegrama que sale del bus, aquí dicen desde el bus, aquí del bus, la traducción la han hecho muy homogénea, son 2 programas distintos, y la prioridad baja, que es como viene por defecto, la dirección individual, a la cual le asocia
mediante el proyecto ETS el nombre de ese aparato y la dirección de grupo a la cual le asocia mediante el ETS el nombre de esa dirección de grupo. El contador de ruta, que está a 6, porque tenemos conectado la interfaz en la misma línea que el aparato, con lo cual no tiene que saltar ningún acoplador de línea o área, como decíamos antes. El tipo de telegrama, que es un comando, o sea que es una orden de escritura de valor a un grupo, ¿sí? El tipo de dato, el data point type, recordáis la teoría, ¿no? Data point type, que es clave, que es que nos dice tipo switch, que en este caso ha mandado a apagar. Vale, nosotros sabemos que cuando pulsamos aquí, manda a encender. Podemos saber, porque somos muy buenos, ¿verdad?, que no se ha encendido a pesar de todo, porque si miramos aquí, vemos que no le hemos mandado el telegrama a ningún objeto, porque aquí no hay más que un objeto. Tenemos un objeto, igual es el momento de hablar de los flags un poquito, que tiene el flag de comunicación, que significa que este objeto está conectado con el bus. No tiene flag read, significa que si yo le pregunto qué estado tiene, no me lo va a responder. Le voy a preguntar, ¿estás a 1 o 0? Sencillamente no voy a recibir ninguna respuesta. Le voy a mandar, si queréis ahora lo probamos también para que lo veáis, tiene el flag white, ¿sí?, que significa que yo lo puedo cambiar de valor. Es raro esto, parece en un interruptor, ¿no?, en un pulsador, pero bueno, ahora lo comentamos. Y tiene sobre todo el flag transmit, lo veis aquí, que significa que es capaz de, a partir de un evento, enviar espontáneamente, así lo decide, un telegrama con un determinado valor, que es justo lo que estamos haciendo. Yo le doy y manda un telegrama con un 1 o con un 0, ahora tocaba un 0, y a la vez siguiente lo mandará con un 1. ¿De acuerdo? De esta manera, lo que tendremos será aquí, ¿sí?, un único objeto que cuando yo pulso es la entrada 3, como veis aquí el nombre del aparato, la entrada 3, cuando yo pulso en él, manda mediante este objeto a esta dirección de grupo que tenemos aquí. ¿Dónde está la dirección de grupo? Aquí. Cuesta a veces encontrarlo porque, bueno, lo tengo por defecto y esto lo puedes mover como quieras, lo puedes poner donde quieras. Vale, lo dejamos aquí, da igual. Entonces, en esta dirección de grupo, que es esta, el nombre o no de la entrada, manda el valor que le corresponda según la parametrización que le hayamos dado. Pero no hay ningún objeto que lo reciba. Antes de esta modificación de programación que hemos hecho, sí que lo teníamos. Habíamos asociado este objeto, que es el objeto de on-off. Vamos a volverlo a asociar, ¿vale? Lo cual no significa que lo hayamos reparado, porque mientras no volquemos esto en el aparato y no está volcado, lo podemos ver fácilmente mirando aquí, vemos que hemos cambiado las acciones de grupo, pero no lo hemos volcado, está sin programar, pues entonces mientras no volquemos no tenemos. Pero aún así, volveremos a estar en las mismas. Vamos a hacerlo y así lo entenderemos, ¿de acuerdo? Vamos a decir programar. En este caso me vale con hacer una programación parcial. Le doy a programación parcial. Vemos aquí que efectivamente se está programando. Tenemos el monitor de grupos con una interfaz, el monitor de bus con el otro. Vemos que se programa y vemos que termina, pues, como suele terminar las programaciones. En la mayoría de los aparatos de los fabricantes que he conocido, no me preguntéis exactamente por qué, porque lo desconozco, eso habría que preguntarle a los fabricantes, pero es así, ¿sí? No es el único, ni mucho menos. Yo hasta ahora casi todos creo, por no decir todos. Entonces, ya tenemos esto programado, y si yo vuelvo a darle, volveremos a estar a ciegas, quiero decir. Aquí tengo un LLACK, pero es un LLACK que ha mandado este. Si escuchamos, me voy a callar para que podamos hacerlo, voy a quitar esto de aquí. Podremos escuchar la reacción del relé. Pero en obra no podemos escucharlo si estamos a 500 metros, a 500 kilómetros de distancia, o incluso a 500 metros, por supuesto, no vamos a escuchar el relé de reacción. Con lo cual, me tengo que creer que ahora mismo la luz está encendida, como me tengo que creer que ahora mismo la luz está apagada. Me tengo que creer que el actuador ha reaccionado, ¿vale? Esto es un riesgo importante que lo podemos además evitar de una manera muy sencilla. Y ahora vamos a ir un poquito más allá de lo que marca la práctica, porque en la práctica nosotros no teníamos en ningún momento contemplado el poder hacer esto. ¿Sí? Decíamos simplemente que estas eran las únicas estructuras y direcciones de grupo que pondríamos aquí. Iluminación, conmutación, no vamos a poner más. Pero ahora nos vamos a sacar de la manga una dirección de grupo más, que va a ser iluminación en lugar de conmutación. Voy a crear un grupo intermedio que va a ser estados. ¿Vale? Estados, por ejemplo.
Hay diferentes maneras de organizarse según necesidades, todo esto ya comentaremos, pero bueno, esta puede ser una buena estructura ahora mismo. Estados, y dentro de estados añadir direcciones de grupo, le diremos estado on, off, luz, entrada. Muy bien, la creamos. Es otra dirección de grupo que tenemos aquí vacía ahora mismo y que tendremos que de alguna manera relacionar para poder saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Pues fijaros bien. Este objeto que tenemos aquí lo vamos a poner aquí, en este sitio de aquí, ¿de acuerdo? Y así, ¿cuándo? ¿Qué es lo que hace este objeto? Fijaros cómo se llama. Switch on off status, en diferenciación con switch on off. Switch on off es los que habéis visto alguna vez contactores, por ejemplo, venís de automatismos eléctricos, sabréis que los contactores tienen los contactos principales y contactos auxiliares. Incluso se les pueden acoplar cámaras auxiliares de contactos, que son contactos más pequeñitos, preparados para soportar miliamperios, mientras que muchas veces los contactos principales pueden aguantar a lo mejor cientos de amperios, dependiendo de qué tipo de contactor tengamos. Pero eso para la maniobra a nosotros no nos sirve. Si yo quiero encender, por ejemplo, un piloto para indicarme que el contactor está activado, utilizaré un circuito a través de ese contacto auxiliar que está mecánicamente adosado al principal, de manera que cuando se cierra el principal, se cierra este. Bien, tal como está configurado por dentro en la electrónica este aparato, este estado lo que hace es que manda al bus un 1 cuando ésta se pone a 1 y manda al bus un 0 cuando ésta se pone a 0. Es más, fijaros, tiene el flag read por defecto activado desde fábrica. ¿Qué significa? Que si yo le pido su estado, me va a decir si está a 1 o a 0, que es lo que va a hacer cualquier visualización cuando yo le inicio. Cuando yo pongo una app que se comunica a través de una interfaz IP, por ejemplo, sin más, sin un hardware de comunicación dentro del bus, lo primero que hace al conectarse es directamente preguntar el estado por el estado de todos los elementos que tienen allí, ¿vale? Entonces vamos a ver esto, cómo funciona, y para ello, lógicamente, lo que tenemos que hacer antes de nada es programar. Nos va a valer con la programación parcial en este caso, la aprovechamos, es más rápida, venimos aquí, sabremos cuando termino de grabar, aparte de que lo vemos aquí en la barra de progreso, ¿sí? Lo vemos aquí en los telegramas que están circulando por el bus, enseguida lo identificamos, cerramos aquí, y ahora vamos a volver a mandar el telegrama. Encendemos, y vemos que ahora hay no un telegrama, hay dos telegramas. Uno, que es el que hemos mandado nosotros para decir encender, y otro es la respuesta del aparato que me está diciendo que está encendido. Le mando a apagar, me lo manda a apagar, y luego el estado me devuelve que está apagado, ¿vale? De esta manera, nosotros, si tenemos una visualización, esa visualización, si tiene un icono que tiene que cambiar de encendido a apagado o alguna cosa así, lo tendremos que relacionar con esta dirección de grupo, de donde va a recibir la información de cómo se encuentra esa bombilla en ese momento. ¿De acuerdo? Si nosotros repetimos, lo vemos aquí, vemos el on-off y el estado. Si apagamos aquí, como antes, pues tendremos ahora las repeticiones y esta doble repetición que nos hace este aparato de la orden que mandamos y también del estado. En el estado, esta vez además con toda la razón, porque en su dirección de grupo no hay ningún objeto que le devuelva el estado, con lo cual es muy lógico que nos dé 3 amarillos. Veis que si no fuera porque tenemos el monitor, de hecho voy a apagar esto, voy a repetir la misma maniobra con el monitor de grupo, vamos a ver la diferencia. Vemos que si no fuera por, ahora no está apagado el monitor de bus, si no fuera por esto con el monitor de grupos, como devuelve el ACK, no nos íbamos a enterar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es quizás lo más importante que podéis tener en cuenta para esto. Vamos a hacer, de todas maneras, una cosa. Vamos a hacer una prueba. On-off, luz entrada. Vamos a mandar encender y apagar desde aquí, ¿vale? Ahora, ¿cómo está? Apagada. Vamos a mandar encender. Le decimos escribir. Muy bien. Pues ya lo tenéis aquí encendido. ¿Efectivamente está encendido? Por supuesto que sí. Fijaros, en gris el telegrama que ha mandado la interfaz, que no lo reconoce el proyecto y lo marca en gris, porque no está en nuestro proyecto. Nos viene hasta bien.
Y en blanco el telegrama que devuelve el actuador, que sí que lo reconoce el ETS porque es de un aparato que está en el proyecto, que va a una dirección de grupo conocida también. Aquí lo que nos falla, como veis, es el remitente. No nos falla la dirección de grupo, pero vamos, es suficiente para que no lo marque en gris. Aquí tenemos las dos informaciones, con lo cual lo marca en blanco y nos devuelve que se ha puesto encendido. Si ahora mismo lo mando a apagar, desde aquí, ¿vale? Le digo escribir, lo mando a apagar. Si yo ahora me conectara en el sistema y tuviera alguna duda, incluso podría directamente preguntarle a esta dirección de grupo, fijaros, desde aquí, desde el botón leer. Le voy a decir leer. No me dice nada. ¿Por qué? Porque me he equivocado y no se lo he preguntado a quién se lo tengo que preguntar. ¿A quién se lo he preguntado? Al on-off. Vamos a preguntárselo al estado. Le preguntamos al estado. Vamos a ver la diferencia. Leer. Ahí tenéis la respuesta. El flag read sirve para esto. Para que cuando yo le pido el estado, automáticamente me devuelva si está apagado o encendido. Y me está diciendo que está efectivamente apagado. Esto lo hace cualquier visualización en el momento en el que se enciende y tiene que actualizar sus informaciones para que sea coherente lo que nos muestra con lo que realmente está sucediendo en el terreno. ¿Vale? Con lo cual veis las posibilidades que nos da el monitor de grupos y esta es una gran diferencia con lo que nos ofrece el monitor de bus, que eso no es capaz de hacerlo. Con lo cual vemos muy claro, y en la foto que tenemos ahora mismo en pantalla es clarísimo, vemos muy claro que cada uno de ellos tiene una utilidad muy grande, bien diferenciada, y en cualquier caso los dos muy útiles. Antes de terminar, simplemente me quedaba en el aire un comentario que he dicho, luego lo comentaremos, ya que hemos hablado de los flags de estado. Y es que esta entrada vemos que tiene el flag write, ¿sí? El flag write, ¿para qué nos sirve? Lo veremos mejor en la próxima práctica, pero ya os lo anticipo. Es un pulsador. Imaginamos, como diría un electricista, que vamos a poner una conmutada doble, triple, cuádruple, lo que queráis, ¿no? Encendería y apagar desde 20 sitios distintos. En domótica es lo más sencillo del mundo. En KNX se resuelve de una manera muy simple porque se meten todos estos objetos a la misma dirección de grupo de on-off y listo. Y automáticamente cada pulsador que esté allí conectado mandará a esta dirección de grupo, el 1 o el 0, y ya se encenderá. Pero ¿qué pasa? Todos los demás pulsadores, la próxima vez que se les pulse, tendrán que mandar un 1 o un 0 que sea coherente con el estado actual. Quiero decir, si lo último que le hemos mandado a la bombilla es un 1 para que se encienda, ¿qué es lo siguiente que tiene que mandar cualquier otro al que pulsemos? Lógicamente tendrá que mandar un 0 para que se apague. ¿Y eso cómo puede ser? Pues eso puede ser gracias a que con este flag write que tiene el pulsador se puede actualizar el valor que tiene en el registro de lo último que mandó. Si, por ejemplo, tuviéramos 3 pulsadores y hubiéramos mandado un 1 desde este y un 0 desde otro supuesto que tuviéramos por aquí, este habría recibido ese 0 y la próxima vez que le volviéramos a pulsar, mandaría también un 1, no mandaría un 0. ¿De acuerdo? Ya os digo que esto, no os preocupéis, lo veremos mejor en la práctica siguiente. De momento esta la dejamos aquí.